Sentada ya aquí con nosotros la doctora Conchita Vidales, directora médica de Clínica Nutrimedi. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Me encanta ¿Qué tal? que vengas, lo sabes. Sí, Me encanta que venga a contarnos cosas tan interesantes como el tema que vamos a tratar hoy. Porque seguramente que ustedes han estado ya en la farmacia estos días o días anteriores comprando estas vitaminas que nos recomiendan o que escuchamos en la tele y que dicen que son buenas para todo. Pero ¿tiene sus consecuencias, doctora Vidales? Sí, la verdad es que, fíjate, cuando los pacientes nos preguntan sobre los complejos vitamínicos, qué tomar, cuándo tomar, yo siempre les digo lo mismo. Lo primero, saber si están indicados o no. No todo el mundo necesita tomar suplementos vitamínicos o minerales porque a lo mejor en nuestra alimentación lo más normal es que se los estemos dando. Lo ideal es que las vitaminas vengan dadas por una correcta alimentación y entre ellos pues las frutas, las verduras son los alimentos que más nos las proporcionan. Vamos incluso a darles a ustedes una pequeña pauta para que sepan dónde encontrar cada tipo de vitamina, la A, la B, la C, la E, la K, y van a ver que seguramente la están tomando a diario y ni lo saben. Este titular a nosotros nos asustaba un poco porque leíamos que algunos suplementos de vitaminas incluso podrían llegar a incrementar la mortalidad, doctora, y nos hemos quedado un poco diciendo, pero claro, bueno, ¿qué pasa? Te explico por qué. Porque los suplementos de vitaminas normalmente hay muy pocos que vengan de un origen vegetal, los hay. Y ahí es donde tenemos que tener la precaución cuando vayamos a la farmacia o cuando vayamos al herbolario de ver o preguntar al profesional ¿cuál es el origen de esas vitaminas? Todas las vitaminas que sean más sintéticas, pues que normalmente llevan una parte de sintética porque no se puede extraer todo de vegetales, evidentemente no son cosas naturales para el organismo. Con lo cual, pues por ejemplo, también la forma en la que vienen presentadas, el organismo no lo acepta y no lo metaboliza como cuando metaboliza, por ejemplo, la vitamina C de una naranja. Claro. ¿Por qué? Porque sintéticamente ya se ha cambiado algún componente de esa vitamina en el laboratorio. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que muchas vitaminas, al modificarlas, estamos modificando su absorción y además, por otra parte, Julia, estamos integrando en ese complejo vitamínico sustancias, por ejemplo, como el aspartamo, que es un edulcorante, que todos igual lo han oído hablar de él en otros compuestos, que se añaden a la vitamina y que no son las vitaminas como tales. Ahí está el problema. O sea, que fijémonos en la composición, cómo están hechas y de qué están hechas, pero sobre todo insistamos en que lo vamos a tener en los alimentos diarios. Exacto, porque el calcio, por ejemplo, yo he leído que puede aumentar el riesgo de cáncer. Muchísima gente toma suplementos de calcio. Claro, a ver, esto es un poco, hay que ponerlo entrecomillado, claro, porque el calcio es lo mismo que las vitaminas. ¿Cuándo tomarlas? Cuando está indicado. ¿Cuándo está indicado? Bueno, pues cuando nuestro médico nos ha dicho hay un déficit de calcio, por ejemplo, en la mujer en edad menopáusica hay una osteoporosis, hay una falta de fijación de calcio y también, por otra parte, hay que tener en cuenta los niveles de vitamina D. Entonces, cuando hay una indicación precisa y lo que estamos comentando, dependiendo del origen de calcio, la primera fuente son los lácteos. Los lácteos de la vaca, pues por ejemplo el queso, la leche, son las fuentes en las que el calcio se absorbe mejor. Si a pesar de eso tenemos problemas para absorber el calcio, entonces es cuando tiene que entrar un complejo mineral que suplemente eso. Y lo más natural posible, siempre por lo que estamos comentando. Y ahora que has mencionado también cómo absorbemos ese calcio, muchas veces pensamos que somos intolerantes a la lactosa porque nuestra madre o porque tenemos un dolor de estómago por la mañana y a lo mejor no tenemos esa intolerancia y nos quitamos, sobre todo los niños, retiramos esa leche y ponemos una leche sin lactosa. Pues no es bueno porque no nos permitiría absorber, sobre todo los más pequeños. Hay que tener mucho cuidado con estas modas, porque yo a veces las considero modas. Cuando hay una indicación precisa, lo que tú estás comentando, en los niños tienen problemas digestivos o incluso personas mayores que tienen problemas para la absorción. Ten en cuenta, Julia, que la absorción de vitaminas y minerales se hace en el yeyuno y en el duodeno. Entonces, hay personas que tienen problemas en este tramo intestinal. Entonces, sí que habría que ver por qué esa absorción no se está haciendo correctamente. Pero si no hay problemas, el hecho de quitarle a un niño una leche en edades de crecimiento o incluso una mujer menopáusica por estas nuevas modas de me quito la leche entera o me tomo solo desnatada, entonces hay que intentar que, aunque en esos casos el calcio se mantiene, enriquecerlo
con un suplemento, o en este caso, como estamos comentando, con otro producto lácteo o con otro producto vegetal, o por ejemplo con los frutos secos. Exacto. Los frutos secos, por ejemplo, las nueces son muy ricas en calcio, o por ejemplo, pues todos los yogures que estamos comentando, o los frutos, por ejemplo, las frutas y las verduras de color verde, por ejemplo, la lechuga, el brécol, también tiene grandes cantidades de calcio. Entonces, hay que intentar informarse, y para eso estamos los profesionales, de qué alimentos contienen qué minerales, qué vitaminas, y en caso de que sea necesario, porque hay una patología o hay un déficit de absorción, indicarles cuáles son los mejores para que la absorción sea la correcta. Cierto, nos decían los espectadores, yo tengo colesterol y, por ejemplo, me ha dicho mi médico que me quite la leche con calcio, porque no me va a ir bien, la leche entera. Claro, a ver, la leche entera se puede quitar, es que hay diferencias. Cuando tú quitas la leche entera es con todos sus ingredientes, incluido la grasa. Cuando la tomas desnatada o semidesnatada, no le estás quitando el calcio, le estás Exacto. quitando parte de la grasa y de las calorías, con lo cual, evidentemente, una persona que tiene problemas con el colesterol es mejor que la tome Sin grasa. o desnatada. Y si tiene problemas con el calcio, además, pues habría que incluir algún otro alimento siempre bajo en grasa, pero eso no afectaría a su nivel de calcio. El calcio lo va a mantener aunque sea desnatado, ¿eh? También mucha gente toma hierro, Sí. por diversas circunstancias, porque lo tienes bajo, porque no lo tienes al nivel adecuado. Mucha gente también anémica o gente que tiene miomas, muchas mujeres y a lo mejor Sí. tiene muchas pérdidas mensuales. En ese caso, a veces el hierro también puede alterar un poco. ¿El calcio? Sí, El hierro también nos puede provocar un exceso de ingesta de hierro. Por supuesto, a ver, todo tiene que ser en su justa medida. Por ejemplo, mira, me hablas del hierro y te contesto porque efectivamente cuando hay un déficit hay que suplementarlo desde fuera. Y sigo diciendo, lo primero, la alimentación. Habrá que vigilar. Pero cuando no hay déficit, no. Cuando no hay déficit, no. ¿Por qué lo vamos a tomar? Entonces, ese hierro además se puede acumular, igual que ocurre con algunas vitaminas liposolubles, en órganos tan importantes como el hígado. Y el exceso de hierro también puede ser muy peligroso. Puede ser una hemocromatosis, que es una enfermedad que ocurre cuando no se metaboliza bien el hierro y es una enfermedad que tiene consecuencias graves, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Siempre los suplementos cuando hay déficit y cuando están indicados y además elegirlos bien. Por ejemplo, en el caso del calcio, si tomamos calcio indiscriminadamente, también podemos acumularlo, podemos hacer cálculos por calcio. Exacto, Entonces es una consecuencia de tomar suplementos sin una indicación o sin control. Está claro, por ejemplo, vamos a hablar de suplementos que sí que es necesario tomar. El ácido fólico en las embarazadas, ahí sí que está indicado. Por ejemplo, el ácido fólico es un suplemento que además en las embarazadas ayuda a que se eviten malformaciones en el feto, sobre todo en el primer trimestre. Entonces, se supone que si la embarazada llevara una alimentación correcta, por ejemplo, con hojas de color verde, que son muy ricas en ácido fólico, y en otros ingredientes, como estábamos comentando, por ejemplo, los frutos secos, carne, pescado, pues a lo mejor no tendría que hacer suplementos, pero hoy en día tenemos una oxidación por desgaste, las mujeres pues trabajamos, tenemos incluso dificultades para obtener muchas veces todos los ingredientes que a diario necesitamos y ahí es donde tenemos que ver la necesidad de un buen suplemento y una buena indicación. Vitaminas. Ahora también se ha puesto muy de moda lo de tomar vitamina C. Ahora todo el mundo quiere tomar vitamina C. Yo me la tomo vitamina C, vas a un herbolario, te la compras. Cuidado con los excesos y esos suplementos de vitamina C, que hay muchas frutas que las tienen y verduras. Claro, maravilloso. Todas las frutas, pues la naranja, ahora que empezamos una temporadita de verano, la sandía, todo lo que es de color rojo, colores vivos, la zanahoria, los pimientos, todos son muy ricos en vitamina C. Y ojo, porque aquí sí que, ¿Qué por pasa con el ejemplo, exceso de vitamina C? el exceso de vitamina C, normalmente la vitamina C es hidrosoluble. Es decir, hay dos grupos de vitaminas. Las hidrosolubles, que normalmente se diluyen, los excesos no tienen mucho problema, Sí. y las liposolubles, que son, por ejemplo, la D, que estamos comentando, que ayuda a la fijación del calcio, la E, que es también un antioxidante, estas tienen más problemas porque se acumulan. En el caso de la vitamina C es hidrosoluble, con lo cual no se va a acumular en el organismo. Pero ojo, no todas las vitaminas C son iguales. Es mejor un complemento vitamínico que ponga vitamina C como tal y extraída de el limón, la naranja,
que, por ejemplo, ácido ascórbico. Cuando pone ácido ascórbico ya nos está indicando que es sintético, con lo cual esa vitamina C no va a tener el mismo efecto, incluso puede ser un poco más nociva que la vitamina C, por supuesto, que obtenemos de los vegetales. ¿Qué pasa con los omegas? Que también a la gente le da mucho por tomar complementos de omega 3 y te tomas en cápsulas y dices, bueno, pues yo tomo ya mi suplemento de omega 3 y ya no como ni pescado ni tomo nada. Claro. Mal. Mal. A ver, aquí también hay que tener en cuenta de dónde procede ese omega 3. Porque los omega 3 son ácidos grasos insaturados, normalmente proceden de los pescados azules, también de las nueces, etcétera. Es decir, tenemos que buscar que el origen sea lo más natural posible, tanto si es de origen vegetal como si es de origen animal. Pero sobre todo hay que intentar tener una alimentación variada. Otra cosa es que el paciente tenga una intolerancia o que tenga un problema con el pescado, que entonces podrá tener otras vías de suplementación natural de los omega 3, pero a lo mejor sí que necesita un refuerzo. En ese caso, insistimos en que el origen sea lo más natural posible para que la absorción realmente nos haga efecto. Y doctora, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo avisa nuestro cuerpo de la falta de vitaminas? Sí, pues la verdad es que son síntomas que son detectables fácilmente. Fatiga, cansancio, dificultad para la concentración, mucho sueño durante el día, y muchos de los que nos están viendo dirán, yo tengo de todo eso. ¿Qué vitaminas me Seguro faltan? que lo tengo. Bueno, pues si es así, también depende de la época del año. Si sobre todo coincide con una época de mucho trabajo, de mucho desgaste, y además somos conscientes de que no estamos comiendo suficiente fruta y verdura, que es donde la mayor parte de las vitaminas y minerales se concentran, pues nos tenemos que hacer una analítica donde también podemos detectar si tenemos pues desde una vitamina D baja, un ácido fólico bajo o el calcio, minerales, etcétera, bajos. Conclusiones, doctora, que la solución no es irte a la farmacia a comprar esos suplementos, complementos vitamínicos, sino reforzar esa alimentación. Claro. Lo primero, hacernos un poco un menú en el que se Eso incluyan es. todos esos principios inmediatos necesarios. Eso es. Lo primero, antes de tomar nada que pueda ser más sintético, que tengamos más riesgo de incluir algún elemento nocivo para nuestro organismo, intentar Lo que no puede revisar, faltar, doctora, para terminar a los espectadores. Pues revisando nuestra dieta no puede faltar 5 piezas en general entre frutas y verduras frescas o cocinadas, pero mejor frescas porque nos va a aportar más vitamina y más mineral al día. Y luego, por supuesto, carnes, pescados y huevo, pues que lo vayamos combinando a lo largo de la semana. Y legumbres también. Eso es lo que no nos va a perjudicar, y lo que sí que era el titular que traíamos hoy a esta sección es que ciertos complementos vitamínicos o el abuso de ellos puede provocar problemas de salud, y eso está ahí, doctora. Claro, no debemos... Efectivamente, hay que vigilar etiquetados, hay que vigilar cuándo tomarlo, por qué tomarlo, origen de las vitaminas y sobre todo que tenga una indicación médica y nutricional Pues adecuada. por eso, ¿sabes una cosa, Conchita? Que hoy viene Javi Chozas con una variadísima colección de Qué todo rico. tipo de ensaladas para hacernos unos platos deliciosos. Así Y que es te va a dar un beso. Yo espero que sí. Eso es lo que más alimenta, Yo Julia. ¿A que sí? Eso son vitaminas para el alma, ¿eh? Conchita, muchas gracias. Gracias de verdad. a ti, gracias. Nuestra directora médica Gracias. de la clínica NutriMedic. Gracias, de verdad, por abrirnos esa ventana de la salud A vosotros. tan interesante. Continuamos en Estando Contigo.